¿Qué tal, amigos? Muy buenos días para todos. Continuamos con las mañanas informativas acá en Venevisión. Hoy nos acompaña en el estudio el diputado William Gil y presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional. Buenos días, diputado, y bienvenido. Gracias a la Venevisión por la oportunidad. Diputado, a comenzar esta entrevista con el tema y las noticias del momento, el acuerdo de Barbados. Desde su punto de vista, ¿qué va a pasar o qué tiene que pasar con este acuerdo que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, dijo que se va a implementar la comisión de verificación de estos acuerdos? Sí, tal como tú lo acabas de decir, el doctor Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y vocero oficial de nuestra delegación, ha anunciado que ha recibido de parte del Reino de Noruega comunicación, que fue recibida también por la contraparte, por Gerardo Blay, para conformar una comisión que haga seguimiento a los acuerdos establecidos, entre la oposición y el gobierno. Y desde mi punto de vista es muy importante para el país hacerle seguimiento a estos acuerdos que, el presidente de la República, el doctor Jorge Rodríguez y toda nuestra delegación lo ha repetido, hemos cumplido con todos los acuerdos firmados, los propuestos por nosotros, pero también lo propuesto por la oposición en el tema del diálogo, y somos garantes del cumplimiento de los acuerdos y del diálogo, que se imponga el diálogo en el país. La parte de la oposición decía que parte de estos acuerdos fueron incumplidos por no, permitir participar a otros dirigentes de oposición en las contiendas electorales. ¿Usted está de acuerdo con esto? En primer lugar quedó muy claro, todo el país conoció el texto del acuerdo de Barbados, ahí no se habló de ningún candidato o persona en particular. Dicho sea que la oposición fue quien planteó este punto, es decir, revisar las inhabilitaciones, y quedó plasmado que es el Tribunal Supremo de Justicia quien revisaría las causas que tenían algunos políticos venezolanos. El Tribunal Supremo ya, como dicen los abogados, es cosa juzgada, ya determinó qué persona o no puede participar en los procesos electorales. Ya hay una lista de personas habilitadas y de personas inhabilitadas. No podemos nosotros pretender que la mesa de diálogo o Barbados sustituya un poder como el Tribunal Supremo de Justicia. Siempre nuestras delegaciones y el presidente de la República, desde que se inició el diálogo, ha dicho dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada. Y un mecanismo que ahí quedó plasmado es que el Tribunal Supremo de Justicia revisara las causas, y así fue, y así falló. Y nosotros debemos dar por hecho ya ese episodio pasado, y que sigamos nosotros adelante con el diálogo y por supuesto con la democracia viva que tiene este país. Ahora, sobre estas decisiones del Tribunal Supremo de Justicia a nivel internacional le ha dado mucho que hablar. Otros países se han pronunciado en favor directamente de María Corina Machado. ¿Esto podría afectar las relaciones de Venezuela con estos países en la comunidad internacional? Nosotros siempre hemos llamado a los países al respeto por el derecho nuestro, por nuestra soberanía. Nosotros no nos inmiscuimos en los asuntos políticos de otros países. Cada país tiene sus leyes, tiene sus normas, y repito, nosotros estamos cumpliendo nuestras normas, cumpliendo nuestros procedimientos. Cuando llegó la nueva Asamblea Nacional cumplimos con el procedimiento de nombrar un Consejo Nacional Electoral que ha llevado a cabo las elecciones electorales, los poderes, el Tribunal Supremo de Justicia, la Asamblea Nacional, el Poder Ejecutivo, cada uno cumpliendo con su deber dentro de la Constitución, y ningún país tiene que inmiscuirse en los asuntos nuestros políticos ni tampoco económicos, por lo que pedimos respeto a la comunidad internacional. Sobre este mismo tema, y antes de pasar a conversar sobre Citgo, ayer también la administración de Joe Biden reimponía una sanción a la minera Minerven. Quisiera saber cuál es su opinión. Nosotros hemos rechazado cualquier sanción, como lo llaman los Estados Unidos, pero que son de alguna forma imposiciones, sanciones unilaterales que coloca un gobierno como que si nosotros todavía estuviéramos en la época de la colonia. Este país, puede vender o no puede vender o comercializar su petróleo. Nosotros ya esa era del colonialismo la pasamos. Venezuela ha pedido el cese de las sanciones unilaterales por parte del gobierno de los Estados Unidos, y lo hemos repetido. Lo que sucedió hace pocos meses fue el levantamiento de unas licencias, pero las sanciones siguen igual. Estados Unidos sigue pretendiendo que puede callar la voz de Venezuela y de otros pueblos del mundo imponiendo sanciones a la economía. Hemos visto cómo ha dejado innumerables huellas en nuestro país, en la economía, en la salud del venezolano, la imposición de estas sanciones. Nosotros pedimos que se levanten
todas las sanciones contra el país, hemos venido levantando la economía, venciendo estas sanciones. Hemos visto cómo nosotros, el presidente Nicolás Maduro, en medio de la pandemia, pudimos lograr de alguna manera triangulando que llegaran las medicinas, que llegaran las vacunas a Venezuela a través de China, de Rusia, cómo ha hecho un esfuerzo el presidente Nicolás Maduro para vencer estas sanciones, que no son unas sanciones contra el presidente, contra algunos políticos, como ellos llaman, sino es contra todo el pueblo de Venezuela. Hemos visto el último año, 2023, como ya los voceros de la oposición también piden, gran parte de ellos, el cese de las sanciones porque se dieron cuenta que eso ha afectado la economía nacional y que no, ellos siempre quisieron achacar al tema de, bueno, es un mal gobierno, no. Déjennos nosotros actuar al gobierno revolucionario sin las sanciones para que vean cómo podemos levantar nuevamente la economía. Como nosotros tuvimos durante varios años, durante el gobierno del presidente Hugo Chávez, el sueldo mínimo más alto de toda América Latina, por encima de los $300. Bueno, eso es con esfuerzo propio y sin sanciones. Entonces nosotros pedimos que cese el bloqueo, que cesen las sanciones unilaterales para nosotros seguir nuestro camino, poder ser autosustentables en materia económica. Y a pesar de esto, vimos la locución del presidente Nicolás Maduro el 5 de enero, como ya mostramos signos de recuperación. Todavía falta mucho, pero como el país, a pesar de estas sanciones, nos venimos recuperando, pero sí pedimos que cese este bloqueo criminal contra el pueblo de Venezuela. Y desde su punto de vista, ¿usted cree que los ciudadanos creen que las sanciones son los culpables de la crisis económica que puede atravesar Venezuela? Mira, hemos visto encuestas de todo tipo y ya más del 90% de los venezolanos rechaza las sanciones unilaterales de Estados Unidos contra Venezuela. Por supuesto que hemos cometido errores, pero la gran mayoría de los indicadores económicos se fue al piso producto, bueno, de que PDVSA es nuestra principal fuente de ingresos. Más del 98% de los ingresos que entran al país entran producto de la venta de petróleo. Si no nos permiten vender nuestro petróleo, bueno, la economía cae con los números que cayó, producto, bueno, de las sanciones unilaterales contra Venezuela. Aún así, repito, nos venimos levantando y el país sabe y la población sabe que las sanciones afectan al ciudadano de a pie que está viendo este programa, que afecta al transporte, que afecta a la salud, que afecta a la economía, y todo el pueblo venezolano pide que cesen las sanciones unilaterales. Volviendo al tema petrolero, hablando específicamente de Citgo, desde la Asamblea Nacional y de la comisión que usted preside se está haciendo una serie de investigaciones. ¿Qué podría adelantarnos sobre esto? Sí, bueno, ya nosotros, la comisión la preside el diputado Pedro Infante, nosotros hemos ya venido haciendo unas investigaciones, también hemos tenido personas que han comparecido a la comisión y nos han dado suficientes pruebas, aportes. Tenemos un primer listado de más de 400 personas que están involucradas en esta trama de corrupción. Recuerda que cuando se dio, nosotros perdimos lastimosamente la Asamblea Nacional en el 2015 y bueno, comenzó todo un andamiaje jurídico de los Estados Unidos y con sus cómplices en Venezuela para tratar de robarnos nuestra principal industria petrolera. Hay un personaje muy nefasto que es José Ignacio Hernández, que era el abogado, para que nuestro pueblo sepa, de Cristalex, una empresa que demandaba a PDVSA. Esta empresa, él era el consultor jurídico de esa empresa y demandó a PDVSA. Luego, en el 2019, cuando el supuesto presidente Guaidó llega al supuesto poder, lo primero que hace es que nombra al señor José Ignacio Guedes como Contralor General de la República, supuesto Contralor. Ese Contralor, ¿verdad?, que venía demandando a PDVSA a través de Cristalex, es el mismo que ahora supuestamente va a defender a Citgo contra los Estados Unidos. Pues resulta y pasa que hubo toda una componenda y ese tribunal ahora en Delaware está fallando y está dándole un zarpazo a Venezuela robándole Citgo. No solo él, sino toda la camarilla, los diputados también tenemos el listado de la sesión del 2019 donde votaron afirmativamente para aprobar el llamado Estatuto de Transición que permitió todo el robo de Citgo. Nosotros, bueno, yo fui diputado del Bloque de la Patria, 54 votos en contra de ese Estatuto de Transición fue lo que nosotros logramos, éramos minoría. Ellos con su mayoría circunstancial aprobaron ese mecanismo que les permite robar, saquear, vender los activos en el extranjero. Con eso, bueno, le pusieron la mano a Monómero, no sé cuánto dinero pudieron robar de allí, todavía es incalculable. Le pusieron la mano a Citgo, está
solo que emitieron en Estados Unidos una licencia de 3 meses más, como una prórroga para liquidarla, pero están a 3 meses de la liquidación total de Citgo y que Venezuela pierde un activo tan importante que desde 1914 somos dueños de Citgo, que es una industria, más de 20.000 estaciones de servicio en Estados Unidos en manos de Citgo, de todos los venezolanos, las refinerías que fueron adaptadas también, el pueblo debe saberlo, para nuestro petróleo. Hay petróleo liviano, petróleo extraliviano, pesado, y el petróleo venezolano está, esas refinerías están adaptadas a nuestro petróleo, el petróleo venezolano, es decir, para ellos también es difícil ponerlo a funcionar con otra calidad de petróleo. Bueno, en estos momentos está siendo robada Citgo, y nosotros desde la comisión estamos investigando, ya tenemos un primer informe preliminar, vamos a comenzar a citar a todas las personas a comparecer, hicimos un ampograma de todas las ONG que desde el 2019 han venido recibiendo fondos de Citgo, porque aun cuando Citgo está tomada por el gobierno de los Estados Unidos, todavía hay organizaciones políticas y llamadas ONG que siguen recibiendo fondos de Citgo desde los Estados Unidos. Entonces hay que investigar, hay que ver quiénes son las personas responsables y por eso hemos aprobado una ley ya en primera discusión para ir contra esas personas que están tomando los dineros para hacer política, los dineros robados de Citgo. Ahora, diputado, esta ley de las ONG está en proceso de consulta. Sí. ¿Para cuándo podríamos esperar que se discutan ya en segunda discusión? Bueno, ya pasamos la primera discusión, hemos debatido con todo nuestro pueblo y la ley, nadie tiene que sentirse asustado. Cualquier organización que esté en Venezuela trabajando, que tenga sus libros contables al día, ahí existieron varias organizaciones de mujeres, los Scouts, es decir, organizaciones que realmente están trabajando, pero aquellas organizaciones que desde Citgo se les deposita, desde el gobierno de Estados Unidos se les deposita un dinero para hacer política en Venezuela, bueno, para financiar el terrorismo, para financiar la guarimba, ellos son los que van a rendir cuentas. Las ONG pueden seguir actuando en el país en marco de la legalidad y bueno, nosotros vamos a seguir impulsándola y apoyándola, pero vamos a castigar duramente a esas organizaciones que haciéndose pasar por ONG están haciendo política, pero no con P mayúscula, sino sumados a la guarimba y a derrocar a un gobierno legítimo que es el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Para finalizar, diputado, me interesaría saber, usted me señala que ya tiene una lista de personas que participaron en la Asamblea del 2015, pero en múltiples oportunidades también el presidente de la Asamblea ha dicho que los propios diputados de la oposición que hacen vida en esta Asamblea Nacional participaron en esa Asamblea del 2015. ¿Habrá nombres de estos diputados en esa lista? Ahí está la lista de los diputados que votaron por el Estatuto de Transición, están las listas de la ONG que están recibiendo financiamiento desde el extranjero para propiciar ataques terroristas en nuestro país, están los nombres de las organizaciones y próximamente en un informe que va a presentar el diputado Pedro Infante al presidente de la Asamblea Nacional, estaremos dando nosotros los elementos. Recuérdate que la Asamblea Nacional investiga, pero luego eso se convierte en pruebas para que el Ministerio Público, la Fiscalía, comience a actuar porque ya el pueblo pide justicia, basta de odio. Nosotros queremos, la unión nacional, la prosperidad, levantar la economía, como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, y hay personas que insisten en el camino del degollamiento de motorizados, como ocurrió aquí en Caracas, de la quema de personas vivas, de la guarimba, ya ese tiempo pasó. Ahora viene el tiempo de la prosperidad, de la paz, de la unión, y en eso deben actuar duramente las instituciones para garantizar la paz como lo han hecho hasta ahora. Diputado, sobre las conspiraciones, la plataforma unitaria se ha desligado en vocería de Gerardo Blay de estar involucrado en procesos de conspiraciones. ¿Quiénes estarían conspirando entonces contra el presidente Nicolás Maduro? No es un cuento del gobierno el magnicidio, son pruebas que ha entregado el presidente Nicolás Maduro a la misma Asamblea Nacional y que esperemos que la Fiscalía actúe porque nosotros no queremos guerra, queremos paz y queremos que se respete la vida del primer mandatario nacional. Bien, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ti y a Venevisión por la invitación. Bien, amigos, estuvo con nosotros el diputado William Gil. La invitación es que sigan en sintonía de las mañanas informativas de Venevisión y continúen con la emisión matutina de Noticias Venevisión. Buenos días.